La Contratuerca inicia su nueva temporada de entrevistas con Monseñor Nicolás Mati, representante de la Iglesia Ortodoxa Siríaca en España, al que le agradecemos que acceda a responder a nuestras preguntas. Hablará con nosotros de la presencia de su comunidad religiosa en España y del conflicto sirio que está costando tantas vidas a los cristianos de la región. Bueno, pues en primer lugar, ¿cómo ha desarrollado su labor en España, su labor pastoral? Hola, buenos días. Nosotros somos misioneros en primer nivel, como clero, como sacerdotes, lo que sea, tenemos que servir al rebaño de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar del mundo. Y cuando la iglesia ve que unas ovejas o un rebaño pequeño necesita un pastor, la iglesia lo manda. Entonces empezamos con los refugiados, inmigrantes sirios que viven aquí en España y llegaron aquí por la guerra o por los problemas económicos de mucho tiempo y lo que ha pasado ahora mismo. Y estamos trabajando para juntar rebaño de nuestro Señor Jesucristo en una iglesia. No hay diferencia, no vamos a decir que hay diferencia, sino es el idioma. La iglesia es una, pero el idioma es un problema de los problemas grandes. Entonces, cuando uno se va a la iglesia y no entiende, no puede rezar, no va a quedar afuera, entonces va a buscar a otro lado. Y como vimos que Testigos de Jehová y otros que están casando a nuestros feligreses, empezamos nosotros a trabajar con ellos para que vuelvan a la iglesia. ¿Cómo es la comunidad a la que atiende? En general la comunidad, crece poco a poco, porque cuando empezamos, como te dije, no conocíamos tanto, pero gracias a Dios se aumenta día por día y siempre uno tiene añoranza para volver a su raíz, a su idioma, a su cultura, y la gente día por día empiezan y esa es la fuerza de Dios que nos ayuda, el Espíritu Santo y Dios y la Iglesia Católica también. Entonces, ¿mantienen algún tipo de relación con la Iglesia Católica? Obvio, nosotros somos una iglesia, aunque tenemos dos cabezas, su santidad el Papa Francisco y su santidad Ignacio Afrem, de nuestra iglesia, pero siempre las dos iglesias fueron iglesias hermanas y especialmente quedaron muy cercas desde que hicieron el convenio en el 1984 entre los dos santidades, que en paz descansen, Juan Pablo II, Ignacio Zacca. Y la Iglesia Católica, desde que llegué aquí, gracias a los sacerdotes, al obispo y a los otros comunidades de la iglesia que me ayudan mucho como obispo y como iglesia también. España era un país confesionalmente católico antes de que comenzara el actual régimen político y desde entonces ha iniciado una deriva, por así decirlo, laicista. ¿Usted lo ve así o qué opinión le merece el cambio de la mentalidad religiosa de los españoles durante los últimos años? Mira, no puedo decidir esto, no puedo decírtelo tanto porque hace poco que estoy aquí, pero casi el problema de España no es la única, sino es un problema mundial en la iglesia en general. Y yo puedo decirte
de mi experiencia en Latinoamérica, que, bueno, falta de educación y la vida moderna que la gente está viviendo ahora los dejan más lejanos de la iglesia. Obvio también hay cae un parte sobre la iglesia para educar, para ayudar. No tenemos que quedar quietos, sino tenemos que trabajar mucho, porque el cordero o la oveja que se va lejos, tenemos que buscarla de cualquier forma y tenemos que darla lo que puede ayudar. Entonces, en general, no es problema de España con los feligreses o en la iglesia general, sino lo que vi hace un año en España. Hay mucho más de lo que pensaba o de lo que escuché, que la gente queja porque las iglesias están vacías o los jóvenes. Sí, hay, pero esto no significa solo en España, sino en todo el mundo, y estamos en una lucha, una guerra contra nuestro enemigo espiritual, el diablo, que quiere de cualquier forma alejar al mundo de su Señor. Veamos, dado que usted es una autoridad relevante entre los cristianos sirios, ¿puede explicarnos cómo era la vida de esta comunidad religiosa antes de que estallara el actual conflicto y cómo es actualmente? En realidad, palabra conflicto no me gusta, porque conflicto puede ser cuando decimos sobre un trono, sobre poder o algo, pero cuando es una guerra, un ataque de extranjeros, tampoco me gusta la palabra guerra civil, porque sabemos, y los españoles tienen experiencia de esto, la guerra civil es a veces entre una casa, los hermanos, los paisanos mismos. Entonces, cuando tenés nacionalidades de más de 100 y pico de nacionalidades que están como guerrilleros en un país, no podemos decir que es una guerra civil. Tampoco podemos decir que es un conflicto, porque ¿qué tiene un extranjero para decirme sal del gobierno, del poder o de tal? Que vaya a su país para decirlo. Bueno, entonces, para que entendamos un poco las cosas, la vida de los cristianos, desde el principio hasta el día de hoy, con la vida normal, con el gobierno, no hay problema. El problema de los cristianos está donde hay ISIS, Daesh, porque esa gente no tiene religión, no tienen Dios. Su Dios es la sangre, la matanza. Quieren devolver el mundo a la época de los camellos y carpas. Tienen enseñanza contra las leyes del mundo y las leyes de Dios. El que no acepta su opinión, su enseñanza, tiene que morir. El que no escucha su palabra, sea lo que sea. Bueno, los cristianos somos infieles de cualquier forma y nos matan, pero hasta los musulmanes también tienen ese problema. Si no aceptan la enseñanza, esa educación de ISIS, tienen que morir. Y por eso los cristianos, como somos pacíficos en todo el mundo, a donde vamos, no podemos decirle 100%, porque siempre hay excepciones, pero somos pacíficos, no queremos meternos en cualquier forma de fuerza, de matanza, de sangre. Entonces,
empezaron a buscar un lugar seguro. Y la mayoría, lo que salieron, no salieron porque querían salir, sino ese ISIS y sus alrededores atacando sus casas, robando. Entonces no dejaron nada y obligaron a salir de cualquier forma. Pero aseguro que hemos antes con el gobierno muy bien, no teníamos problemas. Además los cristianos tenían su vida éxita en todo lado, de cualquier forma, profesionales, niveles muy altos, políticos, militares, todo. Entonces, y la seguridad era lo más importante y ahora ya hemos perdido. Entonces, las causas del actual conflicto, y discúlpeme porque ya me ha dicho que no le gusta la palabra, ¿se las atribuimos exclusivamente al Estado Islámico o hay otros intereses de países extranjeros en Siria? Mira, la verdad no quiero meterme en esto porque son cosas políticas y nosotros somos hombres pacíficos, espirituales de la Iglesia, pero podemos dar una opinión de lo que hemos leído siempre de las cosas. Seguramente si hay un mano extranjero, hay un mano exterior que quiere, que no quiere que Siria quede un país estable. Porque nosotros como sirios cristianos tenemos dolor de nuestra patria porque Siria ya tomó su nombre de nosotros, de los cristianos. Y Siria no es un país nacido ahora. Siria tiene más de 7.000 años de antigüedad. Por eso duele mucho viene un mano extranjero o de exterior para arreglar. Nadie, voy a decir un ejemplo pequeño, simple para que sepan la gente, no puedes dejar tu vecino hasta que sea tu hermano o tu primo entra a tu casa y cambia la costumbre que lo tenés o lo que te guste. Entonces, el que quiere cambiar, que cambia en su casa, no en la casa del prójimo. Tenés que empezarlo. ¿Querés democracia? Hemos visto la democracia que mandó Estados Unidos a Irak. Hace más de 10 años en guerra y aún no llegaron a un recuerdo. Entonces, esta democracia no sirve para nosotros. Esta libertad que están diciendo que entran más de 100 y pico de países de gente Chechenia, Afganistán, Pakistán, de Arabia, de Yemen, de Libia, de Marruecos, de otros países para darnos nuestra libertad y que vayan a sus países, que dan la libertad primero a sus países, después pueden vender la libertad a otros países. Entonces estamos de acuerdo en que no se puede hablar de que en Siria hay una guerra civil, dada la injerencia extranjera. Nunca, me parece que no, porque el 80% de lo que sabemos y lo que escuchamos y lo que leemos no son sirios. El 20% me parece, si fueron, sí, el 50% podríamos decir, sí, es una guerra civil, pero no es guerra civil. ¿Qué tiene, como dijimos, estas nacionalidades que han entrado a Siria? 2.000 franceses, 2.000 o 1.500 de Inglaterra. De Europa entraron más de 10.000 guerrilleros a Siria. Y de otros países más y más y más. Entonces,
la guerra civil es entre los paisanos mismos, del país mismo. Entonces, ¿qué hacen estos extranjeros para decirlo una guerra civil? No existe, no existe. Cuando yo ataco o me ataca un extranjero, no podemos decir que es guerra civil. No se mete, no entra en la cabeza. Entonces, no aceptamos. Yo personalmente no puedo decir a otro, pero es mi opinión que no es guerra civil. Pero igual que la presencia extranjera ha provocado el problema, ¿piensa que la solución podría estar en que también haya potencias extranjeras que entren en apoyo, aunque sea del gobierno de Al-Assad? Mira, cuando un país siempre vivió en paz, guerras, paz interior, vamos a decir. Ahora no quiero meterme de otras cosas, pero y estaba día por día mejorando. ¿Qué quiere otro país a cambiar el gobierno o no cambiarlo? ¿Qué tiene? Si tú te gusta tu casa y lo que tiene, ¿qué tiene tu vecino para cambiar tu casa? Entonces, pero, por ejemplo, Rusia ha estado interviniendo últimamente y ha sido quien más daño ha Rusia, causado al Estado Islámico. cuando meten 5 personas a tu casa para robarte y para cambiarte obligatoriamente o lo que sea, te obligan para cambiar tu casa, seguramente vas a pedir apoyo de alguien que tenés confianza, ¿o no? Sí. Que no te traiciona. Tenemos un vecino traidor toda su vida, toda su historia, que sabemos muy bien. Turquía, el Imperio Otomano antiguo, y ahora con Erdogan es el Imperio Otomano nuevo. Ese es un enemigo, es una víbora, no podés confiar en esta persona. Hicieron genocidios contra los cristianos en su época hace 100 años, que perdimos como iglesia. Siria perdimos más de 1,5 millones como la iglesia armenia, un genocidio. Y en el siglo XVIII también lo mismo. Entonces, en la mano de los turcos otomanos. El día de hoy, el gobierno de Erdogan está haciendo lo mismo, está facilitando el terrorismo, armas, y no solo esto, sino está comprando de ISIS el petróleo y todo lo que están robando de Siria y de Irak, está comprando para vender. Entonces, si paramos este vecino traidor, me parece que para todo. ¿Considera que los terroristas han podido infiltrarse entre la oleada de refugiados que han venido a Europa, sobre todo desde este último verano? Mira, esto hemos visto y muchos de ellos que han entrado a Alemania y en Suecia y bueno, me parece los países europeos ya tienen y saben mucho que sí, entraron, sí, porque lo que está pasando y lo que ha pasado en Francia, por ejemplo, ¿de dónde vienen? Y si, por ejemplo, ellos mismos dijeron que este hombre fue como guerrillero en Siria, en Libia y todo, y ahora está en Francia. ¿Y cómo saben? Entonces, ya lo saben todo, y por eso sí hay mucho y tenemos que tener cuidado. Entonces, si, como le he entendido, si los gobiernos occidentales sabían que los terroristas de ISIS estaban aprovechando la oleada de refugiados para entrar en Europa, podemos decir, o tenemos que decir, mejor dicho, que no se ha estado a la altura de las circunstancias por parte de estos gobiernos. Y queremos o no queremos, y podemos o no podemos, es una realidad.
Tenemos que abrir los ojos, tenemos que aprender a vivirlo bien y saber cómo vivirlo y saber qué tenemos que hacer con lo que tenemos. Ya, la enfermedad está, tenemos que buscar remedio. ¿Qué diferencias existen entre los cristianos de Siria y los cristianos de Irak? Mira, diferencia, los cristianos es cristianos, a donde sea. Lo que ha pasado el año pasado, por ejemplo, en Mosul, desde 2000 años, desde el principio, el comienzo del cristianismo, Mosul tuvo cristianos. Entraron ISIS, Daesh, y no quedó un cristiano. Ahora Mosul no tiene un cristiano. Y casi más de 5.000 familias salieron de Mosul. Han cambiado todas las iglesias a mezquitas. Rompieron hasta los cementerios las cruces y todo. Robaron las casas de los cristianos, no dejaron nada. Y no dejaron a los cristianos que salgan con nada, solo con sus ropas, nada más. Si tiene oro, cualquier cosa, dinero sobre, encima, no puede sacar, tiene que dejar para salvar su vida. Sufrieron mucho nuestros hermanos en Cristo, en Irak. Salieron de sus casas, quedaron en su país refugiados, inmigrantes, pero perdieron todas las cosas materiales, pero no perdieron su fe. Están derramados en todo el mundo, están en todos, a donde te vas lo ves. Pero ¿qué ha pasado? En Irak ya sabían, conocían quién fue el enemigo. En Siria están sufriendo, pero gracias al gobierno, porque está defendiendo hasta el día de hoy. Bueno, no podés defender porque es un terreno grande, un ejército que está en guerra 5 años, bueno, va a tener cansancio, pero hasta el día de hoy están trabajando, defendiendo. Y los lugares que entraron ISIS, bueno, los cristianos, el primer perdedor es el cristiano. Pero siempre, como te digo, los cristianos pierden las cosas materiales, pero no pierden su fe. ¿A dónde van? Entonces, en esta guerra en el Medio Oriente, Oriente Medio, que lo que sea, aumentó mucho más de lo que era la fe de los cristianos, si fueron en Siria o en Irak. Entonces, esta obsesión de los medios occidentales por presentar igual de sanguinarios tanto al gobierno que protege a los cristianos como a los integristas de ISIS y del Frente al-Nusra va más allá de ser una estupidez o de ser una mentira. Mira, no podemos comparar, no hay comparación. Desde luego. De cualquier forma, Jesús dijo, el dueño del rebaño queda a defender a su rebaño y hasta que muere. Pero el empleado deja su rebaño y se va.
ISIS, Al-Nusra, Al-Qaeda, nadie puede tomar el pelo. Tenemos que ver, tienen la misma raíz. Sabemos de dónde, sabemos la cuna dónde está. Sabemos quién es su padrino, quién sacó creó, quién lo sacó a la luz. Entonces, no puedes comparar un cordero con un lobo. De cualquier forma, cordero es cordero, lobo es lobo. Cordero no puede comer carne, come pasto. El lobo no puede comer pasto, come carne. Esa gente entran a nuestros terrenos. Cuando digo terrenos, en cualquier lugar del mundo, ¿qué están haciendo? En Siria, guerra. En Irak, guerra. En Kenia, Nigeria, guerra. ¿Cómo se llama? Entraron a Francia, guerra. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Tienen la mano sangrada. No pueden vivir sin sangre. Son Drácula desde ahora. Entonces, no hay comparación con cualquier gobierno. El que ayuda y apoya a ellos, sí, es terrorista también como ellos. Entonces, en caso de una hipotética derrota militar del gobierno sirio y de una victoria, ya sea de los rebeldes de Al-Nusra, bueno, rebeldes moderados, entre comillas, como gusta de decir a nuestros medios occidentales, como del Estado Islámico, ¿qué consecuencias habría para los cristianos sirios y para todos los cristianos del mundo? Sé que le he planteado una pregunta bastante compleja. Es compleja, pero mira, vamos a decirlo espiritualmente. Lo lamento, pero tengo que decirlo en mi forma como arzobispo. La vida cristiana espiritual, siempre tenemos lucha, tenemos guerra como cristianos, pero la guerra que tenemos es guerra contra 3 enemigos, nuestros enemigos: el diablo, el pecado y la muerte. ¿Cómo luchamos contra el diablo? El diablo siempre quiere poner cosas negativas, pero dibujándola positivamente para nosotros, para que caigamos en sus trampas. Cuando escuchamos el diablo, caímos en el segundo, en el pecado. Y cuando caemos en el pecado, ya estamos muertos. Aunque no decimos como cristianos, la muerte del cuerpo no es muerte. Estamos hablando de la muerte divina, que muere el cuerpo y el espíritu. Cuando ganan estos 3, ya no tenemos salvación. Entonces, desde que nacimos, estamos dedicando a nuestros hijos y nuestros feligreses para que tienen o estar listos de esta guerra. Ahora, el que quiere matar el cuerpo, ¿qué va a hacer? Matar el cuerpo, nada más. ¿Qué gana? No gana nada. No teman de lo que puede matar el cuerpo, dice nuestro Señor Jesucristo, sino el que puede poner el cuerpo y el espíritu, los dos, en el infierno. Entonces, es una guerra contra la enseñanza de Dios divina
y la educación, no puedo decir la enseñanza, porque es una educación de los humanos. No se puede, no sé si te llegó o no, pero más que esto no puedo meterme. Sí, creo que lo he entendido bien. Veamos. Estados Unidos y sus aliados pretenden solucionar la guerra de Siria acabando tanto con al-Assad como con el ISIS. Bueno, esto último en teoría, porque ya hemos visto que les sirven muy bien a sus intereses. ¿Cree que es más realista una posición como la que se defiende desde Rusia o Irán? De que al-Assad tiene que continuar en el poder y que si tiene que haber algún tipo de transición a otro régimen político se haya una vez solucionado el problema de la guerra. Bueno, otra vez también es una pregunta, vamos a decir, disculpe, pero es una pregunta muy tramposa de que no podemos meter, pero vuelvo, porque a veces cuando repetimos, alguien entra en la cabeza. No podemos comparar un lobo come carne con un cordero come pasto, de cualquier forma. No digo, mira, no hay gobierno en el mundo justo, porque no hay ser persona justo, pero trata para hacerlo. De una forma u otra, quiere hacer o mejorar la vida de su país en cualquier lugar del mundo. No hay persona perfecta, cualquier persona equivoca. El que no equivoca, entonces es perfecto, entonces es Dios, no existe. Esta persona no existe. Tenemos que entender los países. Yo no defiendo a nadie, porque todos somos pecadores, todos somos imperfectos, todos podemos equivocar. Pero vamos a decir, trajeron una mujer a nuestro Señor Jesucristo y dijeron que es pecadora y tenemos que tirarlo en piedra. Dijo, el que no tiene pecado, que tierra primer piedra. De los países que están vendiendo la democracia y la libertad, el que no tiene pecado, que entra. El que tiene lo que está diciendo y cree de la libertad y democracia y todo, y ya lo tiene en su país, adelante, a cualquier país en el mundo. Y me parece, si la idea es buena, todo el mundo va a aceptarlo. Platón quiso hacer un país perfecto, no llegó, porque no pudo hacerlo. Entonces, el que tiene esto y puede armar y formar, bienvenido, pero no puede meter en la casa del prójimo hasta que arma y forma su casa como corresponde y después bienvenido. Vale, veamos. Ya para terminar, ¿qué pueden hacer los cristianos españoles para ayudar a sus hermanos sirios, además de rezar? Mira, no podemos decir que los españoles, pero todo como hermanos en la humanidad, tenemos que ver qué es necesario. A veces hay mucho que pueden dar alimentos, pero si vamos a dar todos alimentos, ¿quién va a vestir? Si alguien enferma, no tiene remedios. Voy a decir una
Historia pequeña. Había un rey, para entendemos, había un rey, dijo a su reino, el que me ama, hicieron una jarra inmensa en la plaza del palacio. Dijo, el que me ama trae 1 litro de leche y pone en esa jarra. Y si llena la jarra todo hasta el fin de leche, entonces todo el pueblo quiere al rey. Y bueno, dijo, tienen desde que empieza la noche hasta la madrugada. Bueno, cada uno llevó lo que llevó. A la mañana fue el rey para ver tanto que aman su pueblo. Cuando vieron, estaba llena totalmente agua. Dijo, ¿qué pasó? Cada uno decía, si es una jarra grande, si hecho 1 litro de leche, de agua con tantos litros de leche, no muestra, no pasa nada. Y cada uno pensó negativo. Entonces, todos pusieron agua. Hasta aquí, me parece, podemos entenderlo, que si todos vamos a donar comidas, no sirve. Dinero no sirve. Vestidos, ropas, tampoco. Entonces, tenemos que pensarlo bien y donar con razón de lo que podemos donar, porque hay ONGs que están ayudando mucho al mundo para saber qué necesitan. Capaz yo puedo dar 20 euros, lo otro puede dar un arroz, lo otro tiene una camisa, puede darlo, y el otro tiene medicina de dolor de cabeza. Bueno, entonces cada uno ayuda al otro. Y además, los que están aquí, los que llegaron aquí como refugiados, si los hermanos en Cristo españoles pueden y tienen el poder para ayudar y apoyar, para darle casas a esta gente, o ayuda en el alquiler o gastos de la vida, esto es muy importante. Bueno, ya para terminar, ¿desea añadir algo que quizá no le haya preguntado? Gracias a todos los hermanos españoles que han ayudado mucho a sus hermanos sirios, y gracias a Dios siempre, desde el principio hasta ahora. Agradecemos a Dios que estamos vivos para poder agradecerle, que tenemos que luchar contra nuestros enemigos, el diablo, el pecado y la muerte. Gracias a ustedes. Pues muchas gracias, Monseñor, por dedicarnos su tiempo a responder a nuestras preguntas. Gracias, Dios os bendiga. Bueno, pues ya nuestra audiencia ha podido escuchar a Monseñor Nicolás Mati, el vicario de la Iglesia Ortodoxa Siríaca en España. Confiamos en que nos ayuden a difundir este testimonio, porque es muy importante que el mundo sepa qué es lo que está pasando en Siria y que ya de una vez deje de engañarse con todas las mentiras que nos vierten desde los medios de comunicación, sean televisión, radio, internet. Muchas gracias.